Los insectos de los bosques de coníferas son el alimento principal de muchas clases de aves, pero como hemos visto, es solamente durante el corto verano cuando en verdad abundan los insectos. Muchas especies de pájaros crían a sus hijuelos en este breve tiempo de abundancia y después, cuando se cortan los días y la temperatura comienza a descender, emigran hacia el sur para, para pasar el invierno. Entre los comedores no migratorios de insectos sobresalen varias especies de R- un gallo, herrerillos, paros y trepadores azules. En cierto modo resultan bastante sorprendente que estas pequeñas aves puedan soportar el frío de los inviernos del norte, por cuanto sus pequeños cuerpos son mucho menos eficientes en cuanto a conservar el calor que los de las aves de mayor tamaño. Sin embargo, reteniendo una capa de aire que es más producto del calor, las plumas proporcionan un soberbio aislamiento contra el frío. Cuando desciende la temperatura, las aves no migratorias agitan sus alas y atrapan de este modo una gruesa capa de aire durante los cortos días invernales. Los herrerillos trepan acrobáticamente entre los árboles y buscan en cada grieta los insectos o sus larvas. Ninguna rama queda inexplorada tan profunda en la búsqueda de que podría pensarse que ningún insecto escapa a la detección. La mayoría no, en efecto, pero los insectos ponen tantos huevos que los pocos supervivientes son suficientes para repoblar el bosque durante el verano siguiente. De las otras aves que sobreviven a los crudos inviernos de los bosques de coníferas, los pico picapinos están bien adaptados para encontrar alimento, utilizando sus picos fuertes y puntiagudos como instrumentos punzantes, obtienen los insectos que se esconden en el interior de la madera y que por tanto son inaccesibles a otras aves. Los picapinos poseen lenguas muy largas y flexibles, con puntas, con puntas punzantes, mediante las cuales extraen las larvas de escarabajo de las galerías situadas en el interior de la madera de un árbol. Para esto se sujetan a la corteza del árbol con sus garras largas y agudas como agujas, usando las plumas tiesas de su cola como elemento de apoyo. Otras aves no migratorias se alimentan de las semillas de las coníferas del bosque. Cuando llega la primavera, los bosques de coníferas de la tierra se unen a las resistentes aves no migratorias oleadas de emigrantes que vuelven incluidas varias especies de currucas. Aunque muchas de estas especies son muy semejantes, cada una de ellas posee su propio canto peculiar. Cada pareja de dichas currucas se establece en un territorio que defienden contra otro miembro de su propia especie. Entre los árboles, las parejas rivales se vislumbran solo ocasionalmente, pero su canto, que se repite casi constantemente en esta época, proporcionan una señal inequívoca de que el territorio está ocupado. La función precisa de un territorio no está clara en modo alguno. Se creía que era principalmente un área de recogida de alimentos, pero una reciente investigación sugiere que ciertas especies de las criaturas currucas obtienen la mayor parte de su alimento mientras visitan subre, subreptician, subrepticiamente los territorios vecinos. ¿Acaso el comportamiento territorial sirva principalmente para preparar a los miembros de una especie, impidiendo el exceso de población? Hacia el final del verano, las aves migratorias han creado sus nidadas, sus hijuelos están completamente plumados y listos para iniciar el vuelo. Los días comienzan a cortarse y esta es la señal para la migración. Al llegar a sus destinos, los emigrantes se alimentan de los restos dejados por las aves no migratorias permanentes, pudiendo incluso cambiar su régimen alimenticio durante la estación. El pinzón real europeo, por ejemplo, se alimenta de insectos en los bosques de coníferas durante el verano, pero pasa el invierno comiendo de los frutos y semillas de los bosques caducifolios me más meridionales. Adaptabilidad es con frecuencia sinónimo de supervivencia. La cantidad de insectos disponibles como alimento en los bosques de coníferas varía notablemente en las diferentes épocas del año, pero la provisión de plantas permanece mucho más constante. Pese a la falta de dientes, algunas aves son capaces de alimentarse de la dura materia vegetal que proporcionan los bosques de coníferas. Pueden triturar hojas y semillas por medio de la molleja, una parte muscular en el canal alimenticio situada justamente antes del estómago. La más sorprendente de estas aves herbívoras pertenece a la familia de los lagópodos. Poseen
plumas que crecen en sus tobillos y durante el invierno también en sus dedos. Estas plumas pueden ser de alguna utilidad en cuanto a ayudar a las aves a mantener calientes sus patas. Paréntesis, las aves son dinosaurios, sobrevivientes de las grandes extinciones, pero tienen una mayor importancia empleadas a modo de raquetas de nivel, el extender el peso del pájaro sobre una zona de nieve lo más amplia posible, el urogallo de los bosques de coníferas de Europa y Asia, que es casi del tamaño de un pavo, es el más grande de la familia de los lagópodos. En primavera, el hermoso macho de plumas negras se despliega y lanza su reclamo desde una rama prominente, extendiendo el abanico de las plumas de su cola a modo de señal de galanteo. El urogallo es polígamo y un macho puede reunir un harem de hasta 12 compañeras al mismo tiempo, dado que se incuban aproximadamente igual número de machos y hembras. Muchos machos no poseen ninguna compañera y durante la estación de cría y reproducción es intensa la rivalidad para conseguir hembras. Las hembras son de menor tamaño y poseen plumas de color marrón de ordinario anidan sobre la tierra donde incuban y crían sus hijuelos y en recibir ayuda por parte del macho. El colorido apagado de la hembra le proporciona un buen camuflaje, ya que si tuviera colores tan brillantes como su compañero, inevitablemente atraería la atención de cualquier lince, marta u oso. Las crías pueden correr y alimentarse por sí mismas tan pronto como son incubadas. Su dieta consiste principalmente en brotes y retoños de coníferas, aunque al igual que otras aves de caza, también escarban en la tierra en busca de semillas, insectos y otros invertebrados. Las sillas de los bosques de coníferas constituyen el alimento de varias especies de pequeños pájaros pertenecientes principalmente a la familia de pinzón. Los piquituertos, por ejemplo, poseen picos y asimétricos con puntas superpuestas que utilizan para penetrar a través de las duras escamas de las piñas todavía verdes y extraer después las semillas con sus largas lenguas. Los piquituertos son los únicos pinzones que pueden pasar todo el año en los bosques de coníferas emigrando hacia el sur solo durante los inviernos más crudos. Los pardillos piquigualdos y pardillos comunes, otro grupo de pinzones del viejo mundo, pasan los veranos en las tundras del Ártico, pero en el otoño se alimentan de semillas de árboles cuando emigran hacia el sur a través del cinturón de bosques. Las ardillas son particularmente hábiles para obtener alimento de materiales vegetales en los bosques de coníferas. Sus agudos dientes incisivos pueden desmenuzar las hojas y la corteza de los árboles, que después pasan a las muelas situadas en la parte posterior de la boca para ser masticadas a fondo. Para las ágiles ardillas de los bosques, los árboles constituyen su fuente de alimento y el medio de escapar de sus enemigos más fuertes. Aparte de su pequeño tamaño, las ardillas trepadoras poseen colas más largas que las ardillas no trepadoras, con las cuales se ayudan para obtener un mejor equilibrio dinámico. Generalmente, sin embargo, existen una ausencia notable de las características normalmente asociadas con los animales trepadores. Por ejemplo, dato de paréntesis, yo por mucho tiempo creí que las ardillas voladoras no existían. Cierro paréntesis. Por ejemplo, los ojos de las ardillas se hallan situados hacia los lados de la cabeza y no al frente, lo que significa que las ardillas no pueden juzgar las distancias con mucha precisión, facultad esta que resulta esencial cuando tienen que saltar de rama en rama. Además, los dedos de las manos y los pies no son muy largos, pudiendo así hacer presa solamente de las ramas más pequeñas. No obstante, lo cierto es que compensan con gran agilidad sus deficiencias de adaptación y aunque las ardillas poseen con frecuencia pausas cuando poseen un espacio seguro para afirmar los pies, recorrer las difíciles rutas de los árboles a gran velocidad. Las semillas de los árboles constituyen una parte importante del alimento de las ardillas. Las semillas son muy abundantes al principio del otoño y en esta época las ardillas acumulan parte del excedente de excedentes alimenticios, guardándolos en el interior de cualquier agujero de árbol o incluso enterrándolos. Esta costumbre de almacenar alimentos es puramente instintiva y asegura la disponibilidad de algo de alimento durante el invierno, cuando las ardillas son menos activas pero no hibernan y por consiguiente necesitan un suministro alimenticio seguro, dado que las ardillas establecen sus reservas
de modo accidental, algunas semillas pueden ser fácilmente pasadas por alto y esto contribuye a la expansión de los árboles. Al saltar de una delgada rama a otra, las ardillas extienden sus miembros y sus largas colas peludas mientras se deslizan suavemente a través del aire. No resulta en modo alguno sorprendente que algunos miembros de la familia hayan desarrollado pliegues en la piel que se extienden entre los miembros delanteros y traseros y que les ayudan a deslizarse desde un árbol a otro. Estas ardillas voladoras solo son ligeramente mayores que los ratones y pueden deslizarse distancias de hasta 50 yardas, perdiendo inevitablemente algo de altura en el camino, gateando lentamente a través de las ramas bañadas por la luna en puercoespín nocturno canadiense ofrece un vivo contraste con el salto ágil y diurno de las ardillas. El puercoespín precisa de la velocidad como defensa contra sus enemigos, por cuanto ocultas en su cálida piel posee púas agudas y punzantes para las horas del día en una madriguera que pueden estar tanto debajo de la tierra como entre las ramas de un árbol. Los puercoespines no hibernan o almacenan alimentos. La corteza de los árboles, que constituye la mayor parte de su régimen alimenticio, se halla disponible durante todo el año. Ninguno de los otros herbívoros más grandes merodea entre las ramas con tal libertad. Viven firmemente sobre la tierra, moviéndose hacia el sur desde las desiertas tundras del Ártico al amparo de los bosques de coníferas durante el invierno. El caribú y el reno pueden unirse a otros ciervos, tales como el alce americano, que pasa todo el año en los bosques, y también ocasionalmente a especies de ciervos más típicas de los bosques cadulifolios situados al sur. Los alces viven de ordinario en bosques de coníferas pantanosos, donde comen las ramas y las hojas de los sauces, o caminan y mandan en los lagos poco profundos, alimentándose de las hierbas acuáticas. En invierno, cuando el sauce ha perdido sus hojas y los lagos se han helado, se alimentan de los brotes y cortezas de las coníferas. Los alces son animales solitarios y cada individuo permanece por lo común en una pequeña zona de bosque que al principio del otoño, los machos pelean entre sí por las hembras, entrechocando sus cornamentas y mungiendo furiosamente. Un macho no se reúne con un grupo de hembras, pero puede aparear una hembra tras otra durante el mes que más o menos dure su época de celo. Las crías nacen en mayo o junio del siguiente año, son capaces de correr casi inmediatamente y crecen con rapidez, alcanzando el tamaño adulto en 3 años. Las pezuñas extraordinariamente anchas del alce adulto nivelan el peso de estos animales, de suerte que pueden moverse fácilmente sobre terreno blando. Solamente cuando hay nieve blanda y profunda encuentran dificultad para moverse a través de los bosques. Durante esta época difícil se reúnen con frecuencia en grandes manadas y pisotean pistas, yards en las nieves. Estas áreas holladas ponen en descubierto vallas y pequeños brotes que son suficientes para mantener vivos a los animales hasta que llegue la primavera. Estas condiciones de lento desplazamiento y casi inanición hacen a los alces más propensos a servir de presas a un oso o a una manada de lobos. Completamente completamente ocultos a la vista bajo la superficie de la tierra, el campañol y el conejo de Noruega encuentran protección de sus enemigos naturales y de las inclemencias del tiempo. Al ser pequeños y rechonchos, pueden esconderse en madrigueras con facilidad, permanecen activos incluso durante el invierno, fabricando túneles en la nieve a través de los cuales pueden moverse sin ser vistos en su activa búsqueda de alimentos. Las ardillas listadas constituyen también sus hogares bajo tierra, emergiendo para trepar entre las ramas más bajas donde pueden alimentarse de hojas y frutos y ocasionalmente de huevos de pájaros e insectos. Su sueño invernal es poco profundo y a intervalos se despiertan para tomar aliento. El tejón, más robusto, duerme en cambio profundamente en su madriguera forrada de hierba, hibernando hasta 8 meses al año. Solamente durante los meses más cálidos salen al exterior para alimentarse de hierbas e insectos. Los castores, como contraste, son ciertamente los más activos mamíferos de los bosques de coníferas. Trabajando en equipo, una pareja o una familia de castores construyen una madriguera a base de barro y leña. Las entradas a estos alojamientos se encuentran bajo el nivel del agua de un lago o río, pero la cómoda madriguera interior
debe hallarse por encima del nivel. Esto no es difícil de lograr en un lago, pero en las corrientes de agua los castores tienen que construir una especie de dique los más largos de los cuales pueden alcanzar varios centenares de metros y contener cientos de toneladas de barro y ramas. Todo ello tiene que ser laboriosamente transportado al lugar de construcción. Además, los castores trabajan firmemente durante los meses de verano para acumular una reserva de alimentos para el invierno. Gustan Gustan de la corteza de los árboles ribereños de hoja caduca, en particular el álamo temblón, el abedul y el sauce, con sus dientes delanteros en forma de bisel, cortan dichos árboles hasta alcanzar la tierna corteza interna de las ramas más elevadas. Roen estas ramas, las arrastran al agua y las almacenan formando un montón de junto a una de las entradas al alojamiento o madriguera en una preparación para el largo invierno. Los castores se aparean durante el invierno y las crías nacen en lo común en abril o mayo. Al principio son débiles e impotentes y se alimentan únicamente de la leche de la madre, pero al cumplir los 2 meses comienzan a comer hojas y brotes recientes y blandos. Las crías de los castores crecen lentamente y no alcanzan el tamaño completo de los adultos, aproximadamente 3 pies de largo de la nariz a la punta de la cola, hasta que han sobrepasado los 2 años. Hasta cumplir esta edad, permanecen con sus padres. Los castores son soberbios nadadores, puesto que sus patas palmeadas hacen las veces de potentes palas. Su piel peluda es tan espesa que, pese a su prolongada inmensión en el agua, siempre queda atrapado algo de aire junto a su piel, aislándoles contra el frío, incluso cuando andan por debajo del hielo de un lago congelado. Cuando el peligro acecha, los castores pueden permanecer sumergidos hasta 15 minutos bajo el agua. Se encuentran relativamente seguros de sus enemigos, pero cuando se aventuran a adentrarse a la tierra en busca de alimentos o de materiales para construir sus refugios, es más probable que caigan víctimas de los lobos, osos o linces. Los lagos que se forman ante los diques construidos por los castores producen cambios considerables en el medio ambiente. En el curso del tiempo, un vivero de castores puede obstruirse por 100 o sedimentos y convertirse en un espacio abierto o poblado de hierba que eventualmente se cubra de árboles. Si una nueva generación de castores instala una colonia construyendo en tal ocasión diques en el arroyo original, puede repetirse el ciclo completo. Para los pequeños animales de los bosques de coníferas, las aves de rapiña constituyen una amenaza constante. Las más grandes, tales como el águila real, no pasan de los márgenes del bosque, toda vez que no pueden maniobrar con la soltura suficiente como para cazar su presa entre los árboles. Cuando el bosque es espeso, el azor es el ave de rapiña más poderosa. Durante el día imperan los halcones y el ratonero común, mientras dura la luz. Sus ojos actúan de un modo maravilloso, más cuando llega la tarde. Al anochecer, los halcones han de retirarse hasta la mañana siguiente, pues no pueden ver en absoluto con la luz montesina. Para los animales del bosque de coníferas que están en el grupo de los que son cazadores, esto no representa seguridad alguna, ya que por las noches las lechuzas toman el relevo. Las lechuzas pueden ver a la luz de las estrellas en una noche sin luna. Sus ojos, especialmente adaptados, responden a una muy escasa intensidad de luz, y aunque no son capaces de distinguir bien detalles y colores, pueden ver mejor de noche que cualquier otro animal, y ciertamente son capaces de ver perfectamente bien para cazar. Las aves predadoras diurnas y nocturnas poseen dedos muy fuertes armados con poderosas garras, y estas son las armas con las cuales se apoderan de su presa. Los halcones, tales como el azor y esmerejón, confían en la velocidad cuando cazan, mientras que el halcón americano de agudas garras y el gavilán europeo depende más de la maniobrabilidad. Cuando persiguen pequeños pájaros entre los árboles, las lechuzas confían en su facultad de volar silenciosamente con sus alas de suaves plumas para sorprender su presa. Las aves predadoras más poderosas cazan otros pájaros más pequeños y mamíferos como ardillas y ratones. Las aves predadoras nunca pueden ser tan numerosas como los animales que cazan. Idealmente deben dejar suficiente número de individuos de las especies cazadas para que éstas puedan procrear y mantener la población. Sin embargo, este equilibrio entre cazadores y cazados no siempre se consigue en los bosques de coníferas. La población de pequeños roedores tales como
campañoles y lemmings, en lugar de permanecer casi constante de un año a otro, tiende a variar. Los números crecen durante años hasta alcanzar un máximo, después a causa de enfermedades, escasez de alimento y quizás incluso agotamiento nervioso debido a la superpoblación. No se conoce con exactitud la razón precisa. Mueren grandes cantidades de roedores y el número de estos desciende a un bajo nivel, a partir del cual vuelve a crecer gradualmente. Las aves depredadoras, tales como la lechuza de largas orejas, que se alimentan principalmente de estos roedores, muestran fluctuaciones en los números previstos con relación a los de sus presas. También sobre la tierra existen terribles cazadores dispuestos a lanzarse sobre los incautos. El lince norteño, por ejemplo, acecha a su presa hasta que puede lanzarse sobre ella desde corta distancia. Cazador solitario en los bosques de coníferas, el lince posee grandes arpas que le permiten moverse con facilidad sobre la nieve blanca y cazar furtivamente pequeños ciervos y grandes aves, tales como el lagópodo. También los lobos son muy temidos por el ciervo de los bosques, acaso aún más que los linces, ya que cazan juntos en grupos de ordinario hay hasta una docena de lobos en una manada, que consta de un par de animales adultos y su última o dos últimas crías, aunque cubren largas distancias cuando van de caza. Por lo común se desplazan en círculo y en este modo permanecen dentro de la misma área. Pequeños roedores e incluso algún alimento vegetal, como frutas por ejemplo, forman parte de la dieta alimenticia de los lobos, pero estos cazan más comúnmente animales de mayor tamaño, como renos y alces. Cuando localizan una víctima apropiada, la persiguen galopando fácilmente hasta 28 millas por hora. Si pierden la pista de su presa, los lobos se despliegan y, haciendo uso de su agudo olfato, siguen su rastro. Cuando los encuentran, reanudan la caza. Son corredores de larga distancia y si es necesario pueden mantener la persecución durante 10 millas o más. Cuando finalmente alcanzan la presa exhausta, la rodean y pronto dan cuenta de ella. Pese a su velocidad y ferocidad, los lobos no siempre tienen éxito en la caza. Los ciervos jóvenes e inexpertos y los viejos o heridos son sus víctimas más propicias. Debido a esto, el efecto de los depredadores tales como los lobos sobre la población de animales que cazan es en muchos aspectos beneficioso. Al matar los débiles y descuidados, los depredadores aseguran al que los miembros supervivientes de la especie que constituyen sus víctimas sean sanos y cautelosos, y por ende los mejores reproductores posibles. En los bosques de coníferas, los lobos se aparean por lo común durante febrero-marzo. De 4 a 6 cachorros nacen 2 meses después, en una madriguera con frecuencia aplazada bajo las raíces de un árbol caído. Mientras las crías son débiles y desvalidas, el macho caza por su cuenta, volviendo a la madriguera con alimento para su compañera. Los cachorros son destetados aproximadamente a las 6 semanas y cuando tienen alrededor de 3 meses abandonan la madriguera, acompañan a sus padres en su vida errante. En el otoño es posible que se unan a la manada las crías del otoño anterior, que han tenido que defenderse por sí mismas durante el verano. Cuando llega de nuevo la primavera, los cachorros de 2 años son ahuyentados por la madre. Ahora son completamente adultos y bastante desarrollados como para procrear y fundar sus propias manadas, más pequeños que los lobos, pero igualmente feroces. Entre los depredadores de los bosques de coníferas están los miembros de la familia de las comadrejas. Con su cuerpo largo y musculoso y sus patas cortas son muy adaptables y cazan pequeños mamíferos y pájaros de muy diversos modos. Sobre la tierra, los armiños y las comadrejas persiguen a los roedores que viven en la superficie, entrando con frecuencia en las madrigueras de sus presas, en tanto que el más robusto carcayú o, algo, o glotón apresa y devora aves de gran tamaño, tales como el lacópodo, grandes roedores y ocasionalmente ciervos. Arriba entre las ramas, las martas comunes y las martas sibelinas acechan a los pájaros y persiguen y cazan a las ardillas, toda vez que poseen largas colas y trepan bien. En su búsqueda constante de insectos, las musarañas del suelo del bosque alternan varios ciclos de actividad y descanso a lo largo del día con el fin de conseguir el suficiente alimento, al igual que
al igual que los campañoles y los lemmings, no hibernan permaneciendo activos a través de todo el año y fabricando el invierno túneles por bajo la nieve y sobre la superficie de la tierra, en sus madrigueras, entre las rocas, en cuevas o algunas veces bajo tierra. Los osos de los bosques de coníferas pasan. Perfecto, ya pasamos lo bueno. De coníferas pasan gran parte del invierno profundamente dormidos, pero su sueño no constituye una verdadera hibernación, pues la temperatura de su cuerpo permanece elevada y dando que consuman energía para mantenerse calientes. Algunas veces tienen hambre y salen en busca de alimento durante el invierno. Cuando los animales de sangre caliente hibernan, realmente la temperatura de su cuerpo desciende hasta ser solo un poco superior a la de su entorno. En este estado de letargo necesitan muy poca energía. Los osos despiertan con la llegada de la primavera y no temen la inanición, toda vez que incluyen en su dieta sustancias animales y vegetales. Con su gran fuerza y temibles dientes y poderosas garras, los osos pardos, por ejemplo, pueden dominar cualquier presa que cacen, por grande que sea, pero aunque pueden moverse a 30 millas por hora, no pueden ir lejos a esta velocidad. Por otra parte, son demasiado pesados para ser furtivos y dado que se mueven sobre pies planos, no se hallan bien adaptados para saltar o abalanzarse sobre su presa. No es pues sorprendente que a menudo no puedan cazar los animales más grandes de los bosques de coníferas, tales como los alces, y en cambio tengan que excavar en busca de roedores e invadir nidos de pájaros. Estos no satisfacen por entero el apetito de los osos, por lo cual comen también materias vegetales, tales como raíces, hojas y frutos. En el otoño los osos se alimentan vorazmente y engordan. Durante el frío invierno su grasa actúa como aislante para mantenerlos calientes y como una reserva de energía incorporada. Bosques de clima templado. Los bosques de clima templado que prueban la tierra crecen únicamente en climas modernos en los cuales abunda la lluvia. Por esta razón no forman, como ocurre con los bosques de coníferas, un cinturón continuo a través del hemisferio norte. Los bosques se hallan interrumpidos por grandes cordilleras, tales como las montañas rocosas, que proyectan una sombra árida sobre el paraje, lejos de los vientos reinantes, y en cualquier caso las tierras secas del interior de los grandes continentes se hallan lejos del mar y fuera del alcance de los vientos cargados de lluvia. Son demasiado secas para sustentar bosques. Los bosques de clima templado más frescos se componen principalmente de árboles de hoja caduca, como el arce, el nogal americano, el roble y la haya. Durante el cálido verano, cuando abunda la luz del sol, estos árboles extienden sus amplias hojas y aprovechan al máximo las favorables condiciones para desarrollar nuevos tejidos. Cuando acaba el verano, se forma una capa de corcho a través de la base de cada tallo de hoja. Privadas de agua, las hojas se marchitan y caen. A lo largo de todo el invierno, los árboles permanecen desnudos, sus nuevas hojas protegidas de la escarcha en el interior de brotes latentes herméticamente compactos. En los climas ligeramente más cálidos, donde el invierno es menos severo, crecen bosques perennes. Los árboles de estos bosques, a diferencia de las coníferas perennes, disponen de amplias hojas. Las hojas poseen duras cutículas protectoras similares a las que las agujas de las coníferas. Algunos de estos árboles perennes de anchas hojas crecen junto a los árboles de hoja caduca en los frescos bosques de clima templado, pero la mayoría de ellos se encuentran en el sur de los Estados Unidos, en las costas mediterráneas de Europa y África, y en la China y Japón meridionales, en Australia y en Nueva Zelanda. Los bosques perennes de anchas hojas reemplazan por entero los de hoja caduca. Los bosques de clima templado cubrieron en tiempos la totalidad de la parte oriental de los Estados Unidos y Europa al sur de la Escandinavia, pero las actividades del hombre a lo largo de miles de años han destruido la mayor parte de ellos. Solo permanecen en la actualidad algunos bosques pequeños o soto ocasional. Sin embargo, las plantas y animales de estos grupos de árboles y arbustos aislados no son los únicos supervivientes de los antiguos bosques en los setos del campo
del campo, jardines suburbanos y parques de las ciudades. Las plantas y animales que hay millones de personas conocen son realmente aquellos de los bosques de clima templado. El mismo fenómeno ha tenido lugar en gran parte de China, Japón, las franjas costeras de las costeras no tropicales de Australia y en Nueva Zelanda. Los árboles de hoja caduca siguen un ritmo estacional constante de caída de hoja, pero las hojas de los árboles de hoja perenne envejecen, se marchitan, caen y son reemplazados en todas las estaciones del año. En ambos casos, el resultado es el mismo. El suelo del bosque se cubre con una espesa capa de hojas muertas. A primera vista, esto parece una completa extravagancia. Los minerales obtenidos de la tierra forman parte de la materia vegetal formada a lo largo de meses. Parece que se desechan y pierden. No obstante, en la naturaleza no se produce ningún desperdicio real. Estas hojas caídas no contienen ninguna resina que las preserve, Por tanto, las bacterias, los hongos y los pequeños animales pueden desmenuzarlas rápidamente, haciendo que se pudran. Los minerales son devueltos a la tierra y desde allí pueden ser de nuevo absorbidos por las plantas y utilizados en la fabricación de nueva materia vegetal.